Fascismo italiano. Después de la Gran Guerra de 1914 a 1918, Italia fue presa de un gran descontento popular, tanto político como social, en contra del gobierno y de los tratados de paz firmados, ya que estos no se ajustaron necesariamente a las promesas hechas por los aliados. En los 14 puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson se les negó a los italianos importantes reivindicaciones territoriales, a pesar de haber combatido desde 1915 al lado de las potencias aliadas. La crisis no solamente fue internacional, al mismo tiempo fue moral, política y económica. Durante la guerra perecieron casi 700.000 soldados. Hubo 1 millón de heridos. El país quedó afectado por el desempleo y la inflación y una crisis política con gobiernos rápidamente alternantes. En este contexto, algunos partidos políticos de corte comunista y socialista ocupaban fábricas y realizaban huelgas nacionales. En este contexto apareció en 1922 el Partido Fascista organizado por Benito Mussolini, cuyas bases se encuentran en la integración de las milicias juveniles llamadas Fascio di Combattimento, surgidas en Milán en 1919 y que aparentemente luchaban por el establecimiento de una república democrática y socialista. La palabra fascismo debe su origen etimológico al latín fasces, hacha o haz de las escoltas romanas. El símbolo fascista hace referencia al hacha de metal sostenido por varas de madera. La unión hace la fuerza, y representa así al Estado fascista, el Estado por encima del individuo. Tras dividir una huelga general de obreros en marzo de 1922, 30.000 fascistas apoyados por grupos conservadores de la clase media y la burguesía realizaron una violenta marcha sobre Roma, mediante la cual lograron que el rey Víctor Manuel III le entregara el gobierno a Mussolini, quien autoproclamó inmediatamente Duce, dictador. Benito Mussolini intentaría revivir la grandeza del antiguo imperio romano a través de su dictadura. Fue precisamente en este dictador quien planteó por primera vez el concepto de totalitarismo, ya que él mismo controlaría todos los aspectos de la vida italiana, puesto que se hizo cargo de los ministerios de la guerra, de la Fuerza Aérea, de la Marina, del control colonial y de los negocios con el extranjero. Las características del fascismo son totalitarismo. El Estado fascista fue un Estado totalitario. El gobierno y la burocracia estatal trataron de intervenir en todos los ámbitos de la vida, coartando la libertad de los individuos. El Estado trató de controlar la escuela, la juventud, la vida laboral y empresarial, el mundo femenino, los medios de comunicación. A diferencia del Estado liberal, sustentado en la libertad individual, en el fascismo las personas se subordinaban plenamente al Estado. Un Estado que se fundamenta en la fuerza, el liderazgo y la jerarquía, ejerciendo un absoluto control de la sociedad. El partido oficial era la única organización política permitida. El Partido Fascista Nacional Socialista fiscalizaba y regulaba la acción del Estado, con el cual llegó a confundirse. Antiliberalismo. Para los ideólogos fascistas, el liberalismo era una ideología débil, incapaz de frenar al auge del comunismo e ineficaz para mantener el rumbo de una economía sometida a una profunda crisis en el periodo de entreguerras. La democracia y el sufragio universal fueron considerados métodos artificiales e inútiles que intentaban igualar la natural desigualdad entre los hombres. La libertad, encarnada en los derechos de expresión, asociación o reunión, fue contemplada con absoluto desdén por una ideología fascista que defendía los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia. Los partidos políticos eran elementos que llevaban el desorden y la desmembración social y consecuencia. En aquellos países donde el fascismo alcanzó el poder, fueron ilegalizados y perseguidos. El Estado fascista se basó en un único partido bajo el liderazgo del jefe o caudillo. Anticapitalismo. El fascismo tuvo en su origen un carácter anticapitalista. El término nacionalsocialista es una reminiscencia de esos inicios. Sin embargo, especialmente en el caso alemán, el capitalismo se identificó como los financieros y banqueros judíos, calificados como elementos degenerados de la burguesía. La propaganda fascista trató de distinguir entre la figura del gran capitalista, sinónimo de usurero corrupto, y del empresario, honrado, laborioso y solidario con la comunidad. El anticapitalismo fascista tuvo su mayor expresión en la organización corporativa del mundo del trabajo. Empresarios y trabajadores fueron obligados a pertenecer a sindicatos obligatorios, controlados por el Partido Único. Los trabajadores, que perdieron sus sindicatos libres, fueron los grandes perjudicados de esta reorganización del mundo laboral. Sin embargo, a pesar de esa palabrería propagandista, Hitler, Mussolini y otros dictadores fascistas recibieron el apoyo del gran capital de su ascenso al poder,
y una vez alcanzado la alianza de los grandes empresarios se estrechó aún más, hasta constituirse en la columna sobre la que se vertebró la economía. Antimarxismo. La lucha de clases, elemento clave en la visión marxista de la sociedad, chocaba frontalmente con la ideología unificadora, nacionalista y totalitaria del fascismo. Los grupos paramilitares fascistas, los squadristi o camisas negras italianos, los SA o camisas pardas alemanes, hostigaron desde un principio a las organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas. Los sindicatos y partidos de izquierda fueron inmediatamente ilegalizados y perseguidos al acceder al poder de los fascistas y nacionalsocialistas. Autoritarismo y militarismo. El fascismo concebía a la sociedad como una gran organización militar. En ella cada individuo debía ocupar un lugar determinado y desarrollar una función específica. La jerarquía, el mando y la disciplina debían regir el funcionamiento social. No había lugar para discrepancias o disensiones. Cualquier desobediencia se debía solucionar por la violencia. Nacionalismo exacerbado. Los fascismos organizaron su visión totalitaria en torno al concepto de nación. La unidad nacional en torno al Estado, al partido único y al líder será la máxima aspiración de la ideología fascista. En este nacionalismo extremo tomó diferentes formas en los distintos países. Liderazgo de un jefe carismático. Los partidos y posteriormente los estados fascistas se organizaron en torno a la figura de un jefe, con poderes absolutos sobre el partido, el Estado y la sociedad. El eslogan italiano, el duce siempre tiene razón, explica por sí solo esa postura irracional de obediencia absoluta al líder. Empleo de la propaganda y el terror. Los regímenes fascistas pusieron gran empeño en controlar los medios de comunicación, especialmente la radio y la prensa, tras abolir libertad de expresión y perseguir a cualquier medio que se atreviese a desafiar esta prohibición. Los gobiernos fascistas utilizaron masivamente la propaganda para inculcar los valores de su ideología. Racismo. La ideología fascista era totalmente contraria a la idea de igualdad entre los seres humanos, entre los sexos, entre las naciones. En este sentido, el fascismo, y muy especialmente su versión alemana, el nacionalsocialismo, fue una ideología radicalmente racista.